Atención jubilados y pensionados. Porque esta mañana se confirmó un fallo histórico, que va a impactar directamente en millones de haberes de ANSES. Te vamos a contar qué se viene, cómo va a beneficiarte en tu jubilación o pensión, y lo más importante, si tenés que hacer algún trámite para no perder ningún beneficio, tras este anuncio que ya genera mucha incertidumbre. Además, vamos a tener en exclusiva a Eugenio Semino, abogado previsional, quien va a explicar todos los detalles de este fallo histórico, qué cambios pueden venir para los adultos mayores, y cuáles son los puntos más importantes que tenés que saber hoy mismo, para entender cómo te va a afectar el bolsillo. También vamos a responder muchas de las consultas que estuvieron llegando en las últimas horas, después de la incertidumbre que se generó entre jubilados y pensionados tras conocerse esta noticia. Hay muchísimas dudas sobre aumentos, pagos, reclamos, y posibles cambios en ANSES, así que quédate hasta el final, porque vamos a aclarar todo punto por punto. Y ahora sí arrancamos. Pero antes, suscríbete al canal, dale me gusta a este video, y deja tu comentario con todas las dudas u opiniones que te hayan quedado, para que podamos responderte lo más rápido posible. Los jubilados en la Argentina por parte de los distintos poderes, en este caso estamos hablando del Poder Judicial, ¿no es cierto? Porque lo que hemos conocido es simplemente una orden interna del ARCA, esa ex-AFIP, para no seguir reiterando apelaciones que les son de alto costo hacerlo a ellos, porque ya hizo una década prácticamente del caso García, establecido por la Corte Suprema de Justicia, donde se señala claramente que no corresponde aplicar ganancias a los jubilados. No lo dice en ese caso en particular por doble imposición, que todos sabemos que la hay, porque ese haber diferido, que es la jubilación, ya tuvo sus descuentos sobre la vida activa de esa persona. Pero al margen de esto, la Corte fijó muy claramente que no correspondía. De todos modos, esta medida, que se ha hecho trascender, que llama mucho la atención porque, ya le digo, es una medida interna del ente administrativo, pero se conoció periodísticamente a través de los voceros de la Corte Suprema, ¿no? La Corte, inclusive, todos los juicios de ganancias que van llegando a ese tribunal, es más, los falla en forma nominativa, es decir, se hace una lista para no fallar de a uno y remite a los casos ya establecidos por la Corte, donde dice que no corresponde, etcétera, etcétera. Lo cierto es que el jubilado, son muy poquitos, por otra parte, nosotros hablamos prácticamente de 8 millones de jubilados y pensionados nacionales, y ahora estamos hablando de un universo que no llega a los 150.000. Porque recordemos que tienen que ser jubilados que superen el mínimo no imponible, y que estén ganando prácticamente más del máximo de la jubilación. El máximo está en alrededor de 2.400.000 pesos, que lo cobran un puñado, decía, y hay algunos de ellos que a través de juicios lograron superar ese nivel y están prácticamente en 2.800.000 pesos, que son los que están alcanzados todavía por ganancias, ¿no es cierto? Es decir, por encima de 2.800.000, los que cobren por encima de esa cifra tenían deducción de ganancias. Sí, la van a seguir teniendo y van a tener que hacer un juicio. Lo único que dice AFIP es ese juicio, no, una vez fallado en primera instancia, no se apela. Sí, claro, no se apela. Son pero no es fallados, que automáticamente obligan a hacer un juicio. O sea, todo aquel jubilado que aún no hizo juicio y que le siguen deduciendo, va a tener que empezar un juicio
Así es. Es el proceso de Kafka. Sí, es una gran mentira. Son maquillajes para tratar de mostrar que se hace algo con los derechos violados permanentemente de todos los jubilados y pensionados, que por otra parte es común a todas las administraciones. Uh-huh. Y en realidad no implica absolutamente nada importante, ¿no? Es decir, es más, lo que está haciendo Arca es tratarse de evitar gastos propios en la tramitación del juicio. Le importa poco al jubilado, lo que gana, lo que no gana. ¿Y lo retenido lo va a devolver? Todos los fallos, y esto lo estableció desde el caso García para acá, la Corte reiteradísimamente, son retroactivos, no tienen retroactividad y hay que reintegrar la parte mal deducida. Ajá, bien. ¿Y eso se reintegra en general de una vez? ¿Se reintegra en pesos, en bonos? ¿Cómo se hace? No, bueno, ese es otro gran tema del que fíjese que no hablan, es la ejecución de sentencias. Uh-huh. La ejecución de sentencias debiera hacerse después de trámites que tardan 3, 4, 5 años. Llegar a una sentencia firme implica que debiera pagarse esa sentencia dentro de los 120 días hábiles de haber quedado como tal. Claro. Cosa que en general el Estado no hace. Es más, en algunos casos paga el retroactivo y no modifica el haber, que es una de las grandes cuestiones anheladas por el jubilado. En otras es al revés, y hay que hacer una ejecución de sentencia. Después de esos años de tramitación, una ejecución de sentencia es un juicio abreviado, un juicio ejecutivo, pero que se lleva 1 año y medio, 2 años más de trámite, ¿no es cierto? ¿Y ese retroactivo para poder cobrar se actualiza, se indexa de alguna forma? Sí, el retroactivo se ajusta en términos de la liquidación al momento de ser pagado. Uh-huh. ¿Y qué pasa con las jubilaciones de privilegio que hay en el país? ¿Pagan ganancias? Sí, pagan ganancias. Ajá. Y en ese caso también dejarían de pagarlas si hicieron juicio. Sí, es exactamente lo mismo. Uh-huh. Porque recordemos que jubilaciones de privilegio quedan muy pocas, se van extinguiendo porque no hay que confundirla con los regímenes especiales. Uh-huh. Cosa que a veces políticamente se hace, y lo escucho, que son regímenes como docentes, como son diplomáticos, del uh-huh. servicio exterior, científicos, etcétera, que son regímenes que tienen un aporte en particular y una retribución de otro tipo a lo que es el régimen general. Claro. Pero en cualquier caso, lo estrictamente de privilegio que se preserva es la ley 24.018, que es del año 93, y es esta controvertida ley de las pensiones honoríficas a ex mandatarios y ex ministros de la Corte, ¿no? Es decir, uh-huh. presidentes, vicepresidentes, que están siempre en debate, pero nunca se la deroga la ley, ¿no? Claro. Entonces, para resumir, esto aplica a un universo de 150.000 personas aproximadamente, de las cuales solo accederán al beneficio aquellos que hayan iniciado un juicio, y el que tiene el juicio en trámite va a tener la misma consideración, pero tiene que avanzar con el juicio para ahí. Tiene que llegar a sentencia. En primera instancia a sentencia. Ajá. En general, por este tipo de cosas se llega rápido. ¿Qué es rápido?
¿Cuánto tiempo? Mire, hay en general los reclamos que hace el jubilado, el 90% son por mala liquidación del haber. Sí. Con obviamente distintas razones en los casos que se exhiban. Ahora, incluye en esos reclamos, por ejemplo, temas como ganancias, en los que le corresponde. Sí. Así que en esos casos hay que esperar un poco más, porque hay que esperar la sentencia de primera instancia, que es aproximadamente hoy entre 2 y 3 años. Ajá. Doctor, le quiero hacer una pregunta, porque el tributarista Lisicki, de Lisicki Litwin, César Litwin, dice que esto no aplicaría para aquellos jubilados que tienen rentas por alquileres o que cobran jubilación desde el exterior, como es en el caso de españoles e italianos o alemanes. Tiene razón. ¿Es así? Sí, tiene razón. ¿Por qué? Porque en el fallo original García estableció que en realidad, al no quedar claro que es una doble imposición, se estableció que había que respetar el tema de no cobrar ganancias en razón por una de las grandes fragilidades, que es la edad. Sí. Entonces se contempló fundamental esto como fragilidad. Que sea el único ingreso. Claro, que sea, no el único en particular, pero que sea un ingreso que no exceda la cobertura de las necesidades de su vida cotidiana, ¿no? Uh-huh. Así que en general es bastante laxo la interpretación que hacen los tribunales a favor de los jubilados, ¿no? Bien. Pero mire, hay algo muy claro, que esto es lo más oprobioso, es que en realidad, desde el punto de vista de la recaudación, este segmento de ese 100 y pico